Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos? Y a nuestros amigos también que cada domingo nos acompañan para alabar y adorar a nuestro bendito Señor. Dice el Salmo 22:22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Así que vos, desde ese lugar de donde estás, vamos a alabar a nuestro bendito Señor, porque todos tenemos un mismo fin, un mismo propósito, que es alabar a nuestro Dios. Y ahí donde estás, te invitamos a que nos acompañes a elevar estos cantos de adoración a nuestro Señor. Nos hemos congregado en este día para darle gloria. La música tocamos, las voces levantamos para darle gloria. Un son de júbilo ha llenado este lugar, con el propósito de su nombre levantar. Alabaré, solo a Él. Adoraré, Él ha sido fiel. Cantar la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabaré, adorar a Jesús el Rey. Vamos levantadas, corazones hacia el cielo esperando. Sin duda lo sabemos, que su presencia se está manifestando. Al sentarse sobre el trono de nuestra adoración, dejemos que gobierne sobre toda la creación. ¡Alábale! Alabaré, solo a Él. Adoraré, Él ha sido fiel. Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabaré, adorar a Jesús el Rey. Oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno eres tú. A ti sea honor y poder, digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Tu nombre, oh Dios, te exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno eres tú. A ti sea honor y poder, digno eres tú. Recibe adoración.
al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das, Señor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Buen día, mis hermanos, una vez más con ustedes para compartirles la palabra del Señor. Después de haber entonado los cantos, estamos nosotros para reflexionar en la palabra del Señor. Y en esta mañana tenemos un tema que me parece que es importante. Importante en el sentido de que es el inicio del caminar cristiano para muchos seguramente. Hemos querido nosotros en esta hora compartir este tema que tiene que ver con la salvación. Y en este sentido el tema sería: aquí no hay términos medios. Aquí no hay términos medios. Aunque parezca muy absoluto lo que estoy diciendo,
realmente lo es. Un texto de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12. La palabra de Dios dice así: Este Jesús es la piedra reprobada que vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta piedra reprobada, refiriéndose a Jesús. El texto bíblico es bastante fuerte y quiero leerlo también en la traducción del lenguaje actual. Dice así: ustedes han actuado como los constructores que rechazaron una piedra, y luego resultó que esa piedra llegó a ser la piedra principal que sostiene todo el edificio. Solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios, y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. Parece ser que esto tiene mayor claridad en cuanto a lo que se quiere decir. Y quiero en esta hora recordarles una frase que seguramente es muy conocida para muchos, y se trata de esa frase que dice: todos los caminos conducen a Roma. La verdad les digo que cuando me pongo a pensar en esto, cuántas veces la he escuchado cuando a algunos se les comparte la palabra del Señor y dicen: no, pero de todas maneras hay muchas formas de llegar a obtener la salvación del alma. Esta frase que dice todos los caminos conducen a Roma, en realidad esta expresión, aunque lo pueda parecer, no es ninguna exageración desde el punto de vista histórico, pues hubo un momento en que el Imperio Romano, que si seguías la red de caminos que tenía y que habían sido creados, podías llegar desde cualquier punto del imperio a la misma capital. Es decir, había todo un entramado de caminos que inevitablemente terminabas en la capital del imperio. El sistema de comunicaciones terrestres de este imperio llegó a tener casi 400 vías que te hacían llegar a la capital, con algo más de 70.000 kilómetros de longitud. Para esos tiempos es bastante monumental. Y esto unía todos los puntos, tan lejanos como incluso la Germania y el África. Germania, lo que vendría a ser hoy la Alemania, ¿no? Es por esto que poco a poco se fue empleando esta expresión y popularizándose para gloria de ese imperio del pasado. Por cierto, cuando lo usamos como metáfora, nos estamos refiriendo a que hagamos lo que hagamos o tomemos la decisión que tomemos, el fin último será el mismo. Y esto muchas veces se ha aplicado también cuando se trata de la salvación. Por supuesto, muy válido para llegar a Roma este dicho, muy válido para llegar a la capital romana. No así si se trata de algo mucho más trascendental como la salvación del hombre. Mis queridos amigos y oyentes, realmente la salvación es mucho más que llegar a la capital de un imperio como el de Roma, por muy majestuoso que fue en el pasado. Frente a un milagro ocurrido en los días de los apóstoles, Pedro presenta el fundamento del milagro que había ocurrido en la puerta del templo, en una de las puertas llamada la Hermosa. Ahí había un hombre paralítico, un hombre que había hecho su costumbre el pedir limosna a todo aquel que entraba al templo. Este hombre estaba incluso marginado de poder entrar al templo por cuanto tenía una limitación física. Su misma imperfección física que él tenía le hacía imposible entrar al templo, y esto es algo como para tomarlo en cuenta. Aquí el apóstol Pedro, frente a ese milagro que aparece en el capítulo 4 del libro de los Hechos, este hombre se pone en pie, este hombre camina, toma una vida normal. Pedro y Juan, que iban hacia el templo para orar, es acompañado por este hombre que había recibido el milagro, que había recibido la sanidad. Y Pedro, después de esto, es llevado preso
y bueno, en algún momento luego es sacado y tiene que él ahora decir el porqué de todo el alboroto que se estaba formando por detrás de ese milagro. Y es ahí cuando tiene Pedro la oportunidad de plantear el fundamento de todo lo que había ocurrido, quién había sido el origen y la causa de aquel milagro, e incluso de que ese hombre hoy se sienta tan entusiasmado en adorar y en buscar a Dios de una manera mucho más personal. Pedro en su prédica, en su sustentación que hace con respecto a lo que Jesús es capaz de hacer, en la parte que hemos leído, él dice, de una manera metafórica, empieza diciendo acerca de Jesús. Jesús es la piedra reprobada. Jesús es la piedra rechazada por ustedes. Pero no solamente eso, sino que Pedro se encarga de decir algo mucho más importante todavía, algo que realmente a mí me llama la atención cuando me pongo a pensar, presentando este discurso ante las élites del liderazgo judío. El apóstol Pedro les viene a decir: Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ¿sí? Él es el autor de todo este milagro que ha ocurrido frente a ustedes. Realmente estaba presentando el autor, aquí mejor dicho, Pedro estaba presentando una solución escandalosa. Una solución escandalosa. Y ahora ustedes dirán, pero ¿por qué escandalosa? Para nosotros no lo es así, pero para ese tiempo y para los oyentes que tenía en ese momento era una solución escandalosa. Pedro proclama con fuerza ante los elitistas del liderazgo judío. A menudo, dicen los estudiosos, que se ha llamado el escándalo esencial del cristianismo, porque precisamente se presenta ahí a Jesús Nazareno como el autor de la salvación. Ahora, ¿pero por qué? En primer lugar, porque Nazaret precisamente no tenía la popularidad de una gran ciudad. El hombre que había estado y que había vivido en Nazaret era el autor de semejante milagro y el autor de la salvación para toda la humanidad. Pero en algún momento alguien había dicho, cuando se encontró con Jesús, un tal Natanael, al principio del ministerio terrenal de nuestro Señor, Natanael está delante de Jesús, pero antes de eso, aquel que le estaba llevando para conocer a Jesús, le habla del Jesús Nazareno, que es el Mesías. Y este Natanael responde de una manera bastante burlona y le dice: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Le dice: ¿acaso de Nazaret, de ese pueblucho, puede salir algo bueno? Y Felipe le contesta: ven y compruébalo. Eso está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 46. Es decir, Nazaret era el pueblo que servía para la burla. ¿Cómo podía entonces venir un Salvador, el Mesías, el esperado Mesías, de un pueblo que servía para la burla? Por otro lado también, ese pueblo no solamente servía para la burla, sino que ante la soberbia del pueblo judío, resultaba ser algo que realmente no le entraba en la cabeza a esas personas. Nosotros somos los porteños, vamos a decir, hablando aquí en esta Argentina, nosotros sabemos muy bien que el porteño es visto por los pobladores en las provincias como el que sobresale en todo, el que se siente superior a los demás. Muchas veces he tenido ocasión de recorrer por las provincias y siempre he escuchado ese concepto de algunos de las provincias, y que en realidad puede tener algo de cierto, como también puede ser algo exagerado. Y un poco así, más o menos, los judíos, el judío que era de Judea, se sentía como el porteño, el capitalino, y frente a una ciudad de los últimos rincones de la Palestina, obviamente que era bastante difícil que venga algo del interior para ayudarnos a nosotros, que la sabemos todas y que la tenemos todas. La soberbia de estos judíos, de estos líderes judíos, era tremenda. Entonces,
el decirles que Jesús Nazareno iba a ser el Mesías de ellos, que era el Salvador de ellos, resultaba algo inaudito. Por otro lado, también encontramos que no solamente Natanael es el quien dice estas cosas con respecto a Nazaret, sino que cuando Pilato manda crucificar a Jesús, Pilato deliberadamente dice: pónganle este cartel encima de la cruz de Jesús. ¿Y qué es lo que había escrito en ese cartel? Pilato escribió en un letrero que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Por eso, precisamente, los líderes judíos le dijeron: Pilato, no pongas eso. Decí más bien que él dice que es el Rey de los judíos. Y Pilato le dice: lo que he escrito, escrito está. Así se queda. Era una forma de hacerles burla a estos líderes judíos, de alguna manera sentirse como te voy a dar este golpe en la mejilla para que de esa manera yo me descargue el enojo y la bronca que tengo burlándome de ti. Pilato puso ahí: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. ¿Cómo podía ser Rey de los judíos uno de Nazaret? Pero bueno, Pilato lo hizo muy bien. ¿Por qué? Porque había en ese tiempo esa idea de que Nazaret precisamente era el último rincón de la tierra. Para la burla era Nazaret. Y precisamente Pedro se encarga de decir: Jesús de Nazaret. Jesús, aquel que ustedes dicen que es del pueblo insignificante, es él el Mesías. Por otro lado, también dice: al quien ustedes crucificaron, le dice a esa gente que estaba escuchándole al apóstol. Ahora, cuando dice que ustedes lo crucificaron, está hablando de con qué muerte había terminado su vida Jesús en esta tierra. Y precisamente no era la muerte más digna que digamos, en la cual podía morir, por ejemplo, un ciudadano romano. Por supuesto, era una muerte que estaba reservada para los delincuentes más viles o enemigos del imperio. ¿Cómo podía entonces dar salvación a otros pecadores, aquel que no parecía tener ningún mérito en su ser, y mucho más considerado como el Mesías o Salvador para el pueblo judío? Sin embargo, Pedro sigue con su prédica y le sigue diciendo cosas muy importantes a estos oyentes. Sin embargo, Pedro sigue con su discurso. Y Pedro les dice: ese Jesús de Nazaret es la piedra reprobada. Es decir, es el único fundamento de la fe. Ese Jesús que ustedes rechazaron, ese que ustedes creyeron que era alguien a quien se le tenía que rechazar porque venía de un pueblo insignificante, precisamente es el único fundamento de la fe. La ignorancia mezclada con la soberbia de esa sociedad de aquel tiempo hizo que rechazaran a aquel que precisamente lo necesitaban y al cual habían estado esperando por mucho tiempo. ¿Quién era esa piedra angular o esa piedra principal de la cual hablaba el apóstol Pedro en su discurso? Primero veamos lo que dice el trasfondo histórico con relación a la piedra principal o a la piedra angular. La piedra angular en aquel entonces era la primera piedra que se ponía para la edificación de un edificio. Era la piedra más segura y estable y servía como ángulo para el resto del edificio. Desde ahí se trazaba todo lo que tendría que ser la construcción del edificio. En este caso, por ejemplo, les está hablando acerca del templo de una manera muy especial. También esa piedra, de la cual se manifiesta ahí en el pasaje, algunas veces es traducida como piedra principal, podría referirse a aquella piedra que se ponía en el centro del dintel y que sostiene el peso de todas las paredes. Es decir, por un lado podía ser la piedra que daba seguridad, estabilidad y que le daba forma al edificio, era el que marcaba por cómo se tenía que hacer el edificio, pero por otro lado también era el que resistía y el que sostenía todo el peso de todo el edificio que se hacía construcción.
Algunos piensan incluso que esta piedra también era la que mantenía unida a toda la estructura que se había edificado. Jesús, precisamente, es esto. Se usa la metáfora, se usa como metáfora esta expresión para dar a entender algo muy importante. Jesús es la base y la piedra angular que sostiene nuestra fe, pero también el inicio de la fe salvadora, porque así como esa piedra angular que se ponía en la parte baja para dar lugar al inicio de la construcción, Jesús es el quien inicia la fe salvadora. En su ser, Jesús, sobre su ser de Jesús, se edifica todo lo que hoy conocemos como iglesia. Asimismo, también es el quien mantiene unido a cada uno de los miembros de la iglesia. A todos aquellos que han creído y le han recibido en su vida como único y suficiente Salvador. Es decir, perder a Jesús es perderlo todo, absolutamente todo. Jesús es el quien sostiene, Jesús es el inicio de la salvación. El apóstol Pedro está refiriéndose a eso. Ustedes rechazaron a esa piedra principal sin darse cuenta de que esa es la piedra que realmente mantiene firme y con la cual se inicia un edificio. Dentro de ese discurso, el apóstol Pedro afirma de manera contundente y dice en el versículo 12, no hay otro nombre, no hay otro nombre. Eso que ustedes han reprobado es el peor error que ustedes han cometido, porque no hay otro nombre. Y cuando se habla del nombre de Jesús aquí, yo quiero hacerles por lo menos una mención de lo siguiente. No se trata de mencionar el nombre de manera oral solamente, sino que se trata de mucho más que eso. Pedro está hablando de algo más que eso. Algunas veces hemos tenido quizás la inclinación de usar el nombre de Jesús como un asunto mágico. Yo menciono el nombre de Jesús y mágicamente ocurre milagros. No se trata tan solamente de eso. Está muy bien pronunciarla, pero aquí hay algo más. Lo que Pedro está diciendo, no hay otro nombre, no hay otra persona en la cual nosotros podamos ser salvos. Esta es una afirmación contundente. La afirmación es restrictiva, es decir, el texto restringe varias veces para que no pueda haber duda. El texto dice, según la traducción del lenguaje actual, este versículo 12 dice así: solo Jesús tiene poder para salvar. 2. Solo Él fue enviado por Dios. Y en este mundo, solo Él tiene poder para salvarnos. 3 veces se menciona solo Él, haciendo restricción, que no hay otro nombre, no hay otra persona que realmente nos pueda dar salvación, ni tampoco que hay alguno que pueda hacerlo. Jesús es la única respuesta espiritual para la humanidad, en otras palabras. ¿Pero por qué? Porque Él es el único crucificado. Él es el único que fue resucitado por el Padre. Solo Él fue enviado por Dios, dice el texto. Solo Él tiene el poder para salvarnos. Ahora, ese poder es el mismo poder que lo resucitó a Él. No hay un poder menor que pueda hacer algo para salvarnos a nosotros. Y esto es algo que nosotros no debemos olvidar ni perder de vista. Todo aquel que quiere la salvación necesita ir a la persona de Jesús. La liberación es física y espiritual. En el hombre inválido que estaba en la puerta la hermosa del templo, precisamente en él se dio todo esto. Una liberación espiritual y una liberación de esa invalidez física que él tenía. Y quiero decirles que esto no es un asunto menor. Esto no es un asunto menor. Aquí la palabra de Dios es contundente. Aquí en la salvación no hay términos medios.
El Señor en su palabra, la palabra de Dios, es la única autorizada para decir que realmente no hay otro medio de salvación. Y Jesús lo dijo en una oportunidad de manera maravillosa. El Señor lo dijo: no hay otro camino. Yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy el camino. Yo soy el camino y nadie viene al Padre sino por mí. Esto lo escribió el evangelista Juan registrando las palabras de Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. No interesa cuántos caminos ramificados lleven a Roma, pero a la salvación solo Jesús. Jesús es el único, porque Jesús es el único quien murió en la cruz. Jesús es el único que derramó su vida, su sangre, en una cruenta cruz por cada uno de nosotros. Jesús es el único que, venciendo a la muerte, se levantó de la tumba y hoy está vacía esa tumba. Sin Jesús no hay salvación. Para llegar a cualquier otra parte puede haber muchos caminos, pero no a la salvación. La salvación solamente es posible con Jesús, el Jesús Nazareno, aquel que fue humillado, aquel que fue considerado como poca cosa, aquel que fue considerado como un delincuente y lo llevaron a una cruz haciéndole morir de la manera más vil, de la manera más violenta. Ninguna muerte se registra en la historia de la humanidad como la que le aplicaron al bendito Señor, y es que eso era la paga por el pecado. Y Jesús lo hizo, colgado del madero. En un momento dado tuvo que decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? Hasta el Padre tuvo que voltear el rostro a otro lado, tuvo que doblar el rostro hacia otro lado para no ver a su Hijo envuelto en la miseria más aberrante llamada pecado, que era de la humanidad. Jesús es el único quien padeció en la cruz, el único quien derramó su vida, el único quien puso su vida por ti y por mí, el único quien dijo: yo soy el camino. Por eso el Señor le anima a decir al apóstol Pedro: ese Jesús Nazareno que ustedes lo rechazaron como cual piedra en la edificación de un edificio, ese Jesús es el único quien los puede salvar. Esa piedra que es la piedra principal, ustedes la rechazaron y no se dan cuenta de que realmente rechazaban lo que más les podía a ustedes hacer bien. Bendito sea nuestro Dios. Dice finalmente dice la palabra del Señor que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y que nos creó a nosotros con el propósito de que tengamos intimidad siempre con Él. El pecado nos apartó, pero Jesús ahora es la solución para volvernos a reconectar con el Señor. Quiero terminar en esta hora. No se trata de una cosa menor, se trata de la salvación. Se trata de la salvación. Por lo tanto, Dios quiere una relación diaria y personal y temerosa entre Él y nosotros, porque nosotros fuimos creados para eso. Jesús es la única persona que nos puede dar plena y completa salvación. El Nazareno, aquel que parecía ser insignificante, aquel que fue rechazado, aquel que murió en una cruz, aquel que fue a la cruz como un criminal sin serlo. Por el contrario, fue el más puro de los seres humanos o de los seres que pudo estar en este mundo. La salvación es un asunto muy serio y para ello no hay términos medios. Jesús es el único que fue resucitado por el Padre Eterno, venciendo a la muerte. Es el único que nos puede dar plena salvación. Jesús de Nazaret es su nombre. Ven al Señor en esta hora. Él te quiere dar salvación. No te equivoques. Hay muchos caminos para Roma, pero para la salvación eterna, solo Jesús de Nazaret. Bendito sea el Señor del universo. ¿Quieres orar conmigo? ¿Quieres entregar tu vida a Jesús? Ora conmigo. En este momento tenemos nosotros la posibilidad de decirle a Jesús: ven a mi vida. Quiero ser salvo.
Ora junto conmigo. Inclina tu rostro y repite conmigo estas palabras. Jesús te va a recibir con los brazos abiertos. ¿Oras conmigo? Sí. Bendito Dios, reconozco que soy pecador. Reconozco que Jesús es el único quien me puede dar plena salvación. Ese Jesús que fue rechazado. Hoy te pido perdón. Te pido perdón de todos mis pecados. Lávame y límpiame de mi maldad. Y en esta hora creo en Jesús. Confieso que Él murió por mí y resucitó por mí. Gracias, oh Dios, por tu perdón. Ahora te ruego que escriba mi nombre en el libro de la vida, porque recibo a Jesús en mi corazón, porque creo en Él, como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor. Amén y amén. Si has orado junto conmigo, quiero decirte algo. Comunícate con nosotros. Queremos seguir orando por vos, pero para eso necesitamos saber de quién se trata. Mándanos un mensaje a la página de la iglesia y ahí estaremos gustosos para atenderte. Gracias al Señor por su eterna salvación. Amén. Ahora entonemos un canto al Señor. Ese canto dice que hay un solo nombre y ese nombre es el de Jesús. ¿Lo entonamos? Junto con nosotros lo puedes hacer. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Qué hermoso canto que acabamos de entonar, proclamando que el Señor Jesús es el único quien realmente puede salvarnos y darnos la vida eterna. Una vez más agradeciendo a todos aquellos que en esta hora nos están escuchando o nos están viendo a través de estas redes sociales, y que el Señor bendiga sus vidas. Será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.